Buenas tardes a todos y bienvenidos a este encuentro de investigación en cáncer de piel. Me presento, soy Paula Millán, divulgadora científica de la Asociación Española contra el Cáncer, y tenemos el placer de contar hoy con nosotros a dos maravillosos investigadores que cuentan con el apoyo de la asociación y que nos van a hablar sobre los avances en sus proyectos que son posibles gracias al apoyo de todos vosotros. Tenemos con nosotros a la doctora María Castejón, investigadora postdoctoral de la Universidad de Murcia. Hola, María. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Y también está con nosotros Borja, investigador predoctoral de la Asociación Española contra el Cáncer de Valencia, del Centro de Investigación Príncipe Felipe en Valencia. Hola, Borja, ¿qué tal? Buenas tardes. Genial. Hoy os habéis conectado con nosotros nada más y nada menos que más de 450 personas interesadas en investigación en cáncer de piel. Contamos además con representación de todo el territorio nacional. Os mandamos a todos un saludo especial. Y no nos hemos quedado en España, sino que hemos traspasado fronteras y tenemos invitados desde Guatemala y Colombia. Estamos encantados de teneros aquí con nosotros. Bienvenidos a todos y un saludo desde España. Bueno, y mientras os vais terminando de conectar, os recordamos una serie de normas de la sesión. Esta sesión, recordar que va a ser grabada, por lo tanto las cámaras y los micrófonos deben estar apagados. Hemos habilitado un chat para que nos podáis hacer llegar vuestras preguntas que vais a ver en vuestra pantalla. Arriba a la derecha, donde vais a ver una P y una R, P y R. Aquí podéis escribir la pregunta, identificaros con vuestro nombre y las contestaremos pues, cuando terminemos de presentar los proyectos. Recordaros también que este es un encuentro enfocado a investigación, por lo que no podremos dar respuesta en esta ocasión a preguntas personales médicas. Para ello, recomendamos el teléfono de la Asociación de Infocáncer, que está disponible durante las 24 horas, los 7 días de la semana, y seguro que os pueden ayudar desde ahí. El teléfono es 900-100-036. Y bueno, para los que no conozcáis a la Asociación Española contra el Cáncer, nada, os hacemos una breve introducción. El paciente es el foco principal de toda nuestra actividad y nuestros pilares principales se centran en la prevención mediante la educación en salud y hábitos de vida saludables, la atención y acompañamiento a pacientes y familiares mediante servicios como la atención psicológica o fisioterapia, así como asesoramiento médico-sanitario o voluntariado de acompañamiento, entre otros. Y, por supuesto, la investigación en cáncer, todo con la meta puesta en llegar a más pacientes. Y bueno, ¿por qué estamos aquí hoy, no? Hoy realizamos esta jornada en conmemoración del Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel, que se celebra hoy mismo, día 13 de junio, donde queremos resaltar la importancia de la investigación en este tipo de cáncer y destacar los proyectos y avances apoyados por la asociación, que no serían posibles sin la colaboración de los que estáis hoy aquí con nosotros. Y hablarán de ello más adelante María y Borja. Pero bueno, antes, para entrar un poco en contexto, ¿no?, de qué es el cáncer de piel. Bueno, pues la piel es el órgano más grande del cuerpo y su misión principal es protegernos de la temperatura, el sol y las infecciones. Y bueno, la piel está formada por varias capas. Una capa externa llamada epidermis, y esta capa externa está formada por tres tipos de células. Las células escamosas,
que se encuentran en la capa más externa, las células basales, que se encuentran debajo de estas células escamosas, y los melanocitos. Los melanocitos se encuentran en todas las capas de la epidermis y forman la melanina. La melanina es el pigmento responsable de dar color a nuestra piel. Y bueno, el cáncer de piel se produce por un crecimiento anormal y descontrolado de estas células que se han alterado debido a numerosos factores, siendo la más común la exposición de forma excesiva a radiaciones ultravioletas, siendo esta procedente de la luz solar o de fuentes artificiales de radiación ultravioleta. Por eso se suele manifestar con mayor frecuencia en las zonas de piel expuestas al sol. Relacionado con las células de la piel que veíamos antes, el cáncer de piel se clasifica en 3 tipos: carcinoma de células escamosas, carcinoma de células basales y melanoma. El cáncer de piel es uno de los más frecuentes a nivel mundial y solo en 2023 se estima que en España se diagnosticaron más de 20.000 nuevos casos de cáncer de piel. De estos, los carcinomas no melanomas son más frecuentes frente a los de melanoma, aunque se está viendo una tendencia al alza de la incidencia en los últimos años. Este tipo de cáncer, como vemos, es uno de los más frecuentes en la población española, y por esto es muy importante tanto la protección y prevención como la detección temprana, para aumentar así las posibilidades de éxito en el tratamiento, además de la investigación para entender mejor su funcionamiento, lo que puede ayudar a desarrollar estrategias de prevención, diagnóstico y tratamiento más efectivas. Desde la asociación nos hemos marcado el objetivo de aumentar la supervivencia en cáncer al 70% para 2030, y para ello necesitamos más investigación en todos los tipos de cáncer. La asociación es la entidad social y privada que más fondos dedica a la investigación en cáncer. Actualmente contamos con 603 proyectos en investigación en desarrollo, gracias a una contribución de 114 millones de euros. Y de estos, 33 proyectos están centrados en investigación en cáncer de piel, con una contribución de casi 7 millones de euros. Y bueno, para los que no estéis familiarizados con el mundo de la investigación en cáncer requiere de tiempo, recursos y conocimiento. Por esto es fundamental apoyarla en todas sus fases, desde entender cómo y por qué se produce el cáncer en el laboratorio, hasta poder poner en práctica estos avances en ensayos clínicos y acercar los resultados al paciente mediante la innovación. Y bueno, relacionado con esta fase de investigación que busca entender cómo y por qué se produce el cáncer en el laboratorio, tenemos con nosotros a la doctora María Castejón, que investiga el melanoma, el tipo de cáncer de piel más agresivo. Pero ahora, María, si te parece, nos cuentas más sobre esto desde el punto de vista de la investigación y de lo que veis los investigadores que ocurre en las células. Muy bien. Pues muchas gracias, Paula, por invitarme a participar en este encuentro y por darme la oportunidad de presentar mi proyecto en el encuentro. Y también quiero dar las gracias a la Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer y a todas las personas que contribuyen con la asociación por financiar mi contrato postdoctoral para poder llevar a cabo este proyecto de investigación del que os voy a hablar hoy. Y bueno, como bien has dicho, en nuestro proyecto realizamos una investigación básica y investigamos principalmente una proteína implicada en el cáncer de piel de tipo melanoma. Y también buscamos estrategias terapéuticas para tratar este cáncer. Pero por eso os quiero hablar un poco sobre el melanoma cutáneo, y por qué decidimos investigar sobre él. Y es porque entre todos los tipos de cáncer de piel, aunque es el menos frecuente, su incidencia, es decir, el número de casos nuevos que se diagnostican cada año, ha crecido mucho en los últimos 20 o 30 años. Y además es el tipo, como bien ha dicho Paula, es el tipo de cáncer de piel con mayor potencial para metastatizar, lo que
sigue siendo uno de los grandes desafíos del cáncer, es decir, tiene una gran capacidad de viajar a otros órganos del cuerpo distintos a la piel. Y aunque han mejorado mucho los tratamientos disponibles contra este tipo de tumor, aún se necesita mayor investigación para identificar nuevos tratamientos y también para determinar cómo y a qué pacientes aplicarlos, entre otros aspectos. Esta enfermedad se origina en los melanocitos, que son las células que se encuentran en la capa más superficial de la piel y que son las encargadas de producir unos pigmentos que dan color a la piel, estos pigmentos llamados melaninas, y son los responsables del bronceado de la piel. Es decir, cuando exponemos nuestra piel a la radiación solar, estas células producen esos pigmentos coloreados y los transfieren a todas las células de alrededor para protegerlas y protegerse a sí mismas de ese daño que pueda ocasionar la radiación solar. Por lo tanto, los melanocitos se encargan de este mecanismo fotoprotector para evitar que las células se dañen por la radiación solar. Y por lo tanto, el principal factor de riesgo que se conoce para desarrollar el melanoma es la exposición solar excesiva e inadecuada. Es decir, tomar el sol de forma excesiva daña a estas células, los melanocitos, y cuando estos melanocitos acumulan daño, se producen cambios en ellos que hacen que no puedan funcionar de forma normal y se conviertan en células malignas. Y como otros cánceres, los melanomas malignos se forman porque al final adquieren la capacidad de crecer de forma descontrolada y la capacidad de metastatizar. Por lo tanto, los melanocitos sufren un proceso de transformación. Podéis pasar la diapositiva. Debido a la acumulación de alteraciones inducidas principalmente por la radiación solar, como decía, los melanocitos pueden sufrir una transformación gradual que conduce a la formación del melanoma. Y de forma simplificada podéis ver el desarrollo de un melanoma que comienza con un crecimiento descontrolado de los melanocitos, lo que da lugar a un nevus, que es lo que denominamos comúnmente como un lunar y se considera benigno. Y cuando las células sufren más cambios, algunos de estos lunares, algunos de estos nevus pueden crecer más, dando lugar a un nevus atípico, ya con características un poco diferentes a un lunar común. Y estas lesiones pueden progresar hacia una fase de crecimiento en la que se expanden por la superficie de la epidermis, es decir, por la capa más superficial de la piel. Y no tienen capacidad todavía de metastatizar, o sea que estas lesiones son capaces de, se pueden extirpar fácilmente con cirugía, pero finalmente, si no se detectan y no se tratan, las células pueden progresar a una fase en la que crecen de forma vertical, invaden la dermis, las estructuras más profundas de la piel y además pueden llegar a los vasos sanguíneos y viajar por ellos hacia otras zonas del cuerpo. Entonces, como he dicho, el melanoma se origina por la transformación de los melanocitos a células malignas. Pero, ¿cuáles son estos cambios que sufren los melanocitos para transformarse? ¿Qué sucede en las células normales para pasar de ser normales a cancerígenas? Pues para entender estos cambios que se producen, debemos entender dónde está la información de la célula. Si podéis pasar la diapositiva. ¿Dónde está? Y todas las células tienen su información codificada en una molécula, en la famosa molécula de ADN. ¿Y cuál es esta información? Esta información dice a la célula cómo realizar sus funciones normales. Y el ADN es el libro de instrucciones que le indica a las células cómo realizarlo. Y esta información está estructurada en genes. Si estos genes que controlan la proliferación y otros procesos relacionados con cáncer sufren un cambio, que es lo que llamamos una mutación, normalmente en el melanoma se produce por esta radiación solar, dejan de tener la información correcta y al final se produce este descontrol en las células que da lugar
a cáncer. Pero una única mutación en un gen no da lugar a un melanoma, a un cáncer, sino que en general el melanoma se produce por mutaciones en varios genes que controlan esta proliferación de las células. Y por eso es muy importante mantener esta información, mantener este ADN intacto y que no se produzcan mutaciones. Y para ello, todas las células del cuerpo, incluidos los melanocitos, tienen mecanismos para reparar las lesiones que se puedan producir en el ADN. Estos mecanismos son especialmente importantes de los melanocitos porque reciben la radiación ultravioleta que los daña. Si no se reparan estos daños en el ADN, también las células tienen mecanismos para activar la muerte celular, es decir, detectan que su ADN está dañado y provocan su muerte para que sea sustituida por una célula normal y así evitar su transformación celular. Pero cuando estos mecanismos fallan o el daño es tan grande que se acumula y no es suficiente la acumulación de estas mutaciones, es lo que da lugar a ese melanoma. Y el melanoma en concreto se caracteriza por tener una alta tasa de mutaciones y que las células de melanoma sean capaces de asumir muchas mutaciones y mucho daño y vivir con estas características que se denominan inestabilidad genómica. Entonces, conocer estos mecanismos de reparación del ADN también es importante un poco para conocer lo que hace nuestra proteína de interés y cómo estudiamos nosotros nuestro proyecto. Siguiente diapositiva. Entonces, para concretar, el principal objetivo de nuestro proyecto es estudiar las funciones de una proteína que pensamos que está implicada en el melanoma. Y como ha dicho Paula, nosotros realizamos una investigación básica. O sea, es muy importante realizar la investigación básica porque con la investigación básica podemos conocer qué genes, qué proteínas están alterados en las células de melanoma y cuál es su función. Cómo funcionan a nivel celular y a nivel molecular es esencial para poder atacarlo. Dicen que la mejor forma de combatir el cáncer es entenderlo, porque debemos entender algo para poder repararlo. Por ejemplo, si usamos el símil de un coche, pues sabemos que un coche está compuesto por muchas piezas y cada pieza pues tiene una función. Debe encontrarse en un lugar concreto y cada una hace su función para que el coche arranque y pueda llevarnos. Pero si una de las piezas falla, el coche puede dejar de funcionar. Y para poder reparar esa pieza que falla, debemos conocer antes dónde va esa pieza, dónde se encuentra esa pieza, cuál es su función y cómo interacciona con el resto de piezas para que ese coche arranque. Pues nosotros pensamos que majogunina es una de esas piezas que participa en la progresión del melanoma y por eso estamos estudiándola. Sabemos que majogunina, esta proteína que se llama majogunina, participa en los melanocitos regulando la pigmentación, pero su participación en el melanoma no se conocía hasta hace poco. Nosotros, mediante análisis de bases de datos y de muestras de pacientes, hemos visto que el gen que codifica para majogunina se encuentra entre el 5% de los genes con mayor sobreexpresión en melanoma y que la expresión, además, la expresión, es decir, los niveles de majogunina son más altos en los melanomas que en la piel normal o en los lunares o en los nebus normales. Y que estos altos niveles de majogunina en pacientes se asocian con una menor supervivencia. Por lo tanto, creemos que majogunina puede tener un papel relevante en la progresión del melanoma. ¿Y qué hemos hecho? Pues hemos estudiado algunas de las funciones en las que puede estar implicada y hemos visto que participa en la invasión y la metástasis del melanoma. En el laboratorio elaboramos unas matrices que mimetizan las capas de la piel y estudiamos cómo las células se adhieren a esa piel, se pueden mover en ella y cómo traspasan, cómo invaden esas matrices mimetizando lo que sería invadir capas inferiores de la piel. Y hemos visto que majogunina regula la capacidad de las células de migrar en la piel y de atravesarla a las capas más profundas. Y cuando eliminamos majogunina de las células,
su capacidad de realizar estos procesos está limitada. Y también hemos observado que participa en la metástasis, es decir, en la capacidad, en este caso, de viajar al pulmón mediante ensayos en modelos animales y celulares. Y ahora estamos estudiando un poco los mecanismos moleculares por lo que lleva a cabo estas acciones. Además, también hemos visto, y estos son resultados más preliminares y es lo que estamos centrándonos ahora, en que esta proteína, majogunina, participa en el mantenimiento de la estabilidad genómica, lo que os decía antes, en que ese ADN permanezca más intacto y lo pueda reparar y se repare para que no se acumulan mutaciones. Esto, el mantenimiento de esta estabilidad genómica, como decía antes, en células normales es importante para que no se transformen. Pero ¿qué pasa cuando este mantenimiento ocurre en las células de melanoma? Pues en las células de melanoma ya malignas, esta capacidad de mantenerse vivas, de sobrevivir en condiciones de alta estabilidad genómica, puede ser una ventaja para las células. Y puede contribuir a que no se activen mecanismos de muerte celular, haciendo eso, que las células tengan una ventaja y que puedan vivir en condiciones de estrés y de alto daño en ADN. Y en base a esto, pues, nos hemos propuesto un segundo objetivo, que aparece en la siguiente diapositiva, y es, bueno, pues pensamos que majogunina nos puede servir como una diana terapéutica para buscar terapias que la bloqueen. Es decir, que nuestro objetivo es buscar terapias que bloqueen a majogunina y evaluar si estas terapias serían beneficiosas para el melanoma, para pacientes con melanoma. Entonces, nosotros pensamos que bloquear majogunina limitaría la capacidad de las células de metastatizar y de invadir. Y además haríamos que estas células tuvieran más daño en el ADN, lo que las podría hacer más vulnerables a otros tratamientos. Sería una estrategia dirigida, es decir, buscar un fármaco que actúe directamente bloqueando majogunina, que hemos visto que participa en otros procesos. Pero además, además de buscar estas terapias, pues queremos indagar un poco más y ver qué otros puntos débiles debe tener el melanoma que potenciaran ese efecto de bloquear majogunina. Y esto nos daría información valiosa sobre los pacientes que se beneficiarían de bloquear majogunina y además sobre la posibilidad de utilizar terapias combinadas. Esto con la idea de una medicina pues, más personalizada en función de las características de cada paciente de melanoma y además las combinaciones de terapias que también se está viendo que son muy importantes para combinar varias terapias para el tratamiento del melanoma. Y bueno, pues agradecer de nuevo. Muchas gracias a ti, María. Muchas gracias, que nos has dado un montón de información muy interesante y esperamos que tu proyecto siga por tan buen camino y estaremos muy atentos a los avances que puedas tener. Bueno, y ahora vamos a hablar sobre las nuevas tecnologías en investigación en cáncer con Borja. Sabemos que la investigación busca nuevos tratamientos para abordar el cáncer y para ello las nuevas tecnologías están teniendo un papel muy importante, como es el caso del proyecto de Borja. Borja está estudiando su tesis doctoral, donde estudia la relación del melanoma con metástasis cerebrales, apoyado de una gran cantidad de datos. Y todos nos preguntamos, ¿cómo pueden ayudar las nuevas tecnologías a la investigación en cáncer? Borja, si te parece. Sí, buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, agradecer tanto a la Asociación Española contra el Cáncer como todos los presentes aquí por la charla de hoy. Y bueno, comentar un poquito, en mi caso, mi perfil es un pelín distinto al de María, porque nosotros, al menos en mi laboratorio, somos bioinformáticos. Es decir, que lo que hacemos es, mediante la
bioinformática, que podríamos entenderlo como una especie de combinación entre biología y matemáticas desde un punto de vista más informático, pues lo que nos va a dar es una nueva perspectiva, un nuevo punto de vista a la hora de poder analizar todos estos tipos de datos, ¿no?, de cáncer. Entonces, ¿qué nos puede ofrecer la bioinformática? Pues la bioinformática, entre muchas otras cosas, lo que nos puede dar es una especie de una foto general, un vistazo general de lo que está sucediendo, en este caso, en las células. No podemos ver, por ejemplo, para un momento determinado, qué está haciendo la célula o qué genes está expresando la célula, y es este vistazo general, esta visión global, lo que podemos aplicar, en este caso, al cáncer, al melanoma, ¿no? Lo que podemos hacer es estudiar las células tumorales para ver en un momento determinado qué funciones están llevando a cabo y qué genes están expresando, qué genes clave están expresando, que les permiten llevar estas funciones y hacer lo que hacen estas células tumorales, ¿no? Entonces, a partir de estos genes podemos realizar múltiples cosas apoyados en la bioinformática, entre ellas, pues, por ejemplo, la identificación de blancos terapéuticos. Es decir, si nosotros vemos que las células tumorales están expresando una serie de genes específicos, lo que podemos intentar hacer es desarrollar o al menos proponer una serie de fármacos que sepamos que pueden directamente actuar sobre estos genes clave, de forma que, por ejemplo, pues podamos silenciarlos, ¿no? Como ha dicho María, múltiples genes que a lo mejor ayudarían a la proliferación de estas células tumorales, pues lo que podemos intentar es detectar estos genes, proponer fármacos que puedan silenciar estos genes para que las células dejen de crecer, ¿no? Otra opción que podemos hacer, por ejemplo, con la bioinformática aplicada al cáncer, pues es la adaptación y optimización de tratamientos que ya se están dando en los pacientes, ¿no? Es decir, en base a una serie de genes que esté expresando un paciente y en base a una serie de genes que estén expresando estas células tumorales, por ejemplo, podemos proponer cuál sería la mejor medida o la mejor ruta de tratamiento para este tipo de pacientes. Entonces, en la siguiente diapositiva os comento un poquito que nuestro trabajo, bueno, si podéis pasar la diapositiva. Gracias. Nuestro trabajo en concreto es el melanoma metastásico, pero nos centramos principalmente en el melanoma metastásico cerebral. Entonces, como también ha comentado María, la metástasis, de forma sencilla, básicamente es un proceso biológico en el cual las células del cáncer, que se han originado en un tejido concreto, pues son capaces de expandirse, de migrar a otras regiones del cuerpo, ¿no? En este caso, por ejemplo, lo que estaría sucediendo es que las células de la piel, las células cancerígenas de la piel, el melanoma, serían capaces de migrar, llegar hasta el cerebro y a partir de ahí asentarse y sobrevivir en el cerebro, ¿no? Y es esto lo que queremos un poco investigar e indagar. ¿Cómo es posible o cómo es capaz este melanoma de llegar a la metástasis? Y no solo eso, sino cómo es capaz este melanoma de migrar hasta el cerebro y además conseguir sobrevivir en el cerebro, ¿no? Que es un ambiente, podríamos decir, hostil, vaya, para ellos. Entonces, un poquito, para dar un poco de contexto sobre el melanoma metastásico cerebral, después del cáncer de pulmón y el cáncer de mama, es el tercer melanoma con mayor fuente de metástasis cerebral. Es decir, que estamos viendo que existe una tendencia por parte del melanoma a migrar hacia el cerebro, concretamente. Sí que es verdad que en anteriores décadas los estudios de pacientes con metástasis cerebral de melanoma no eran muy abundantes, porque principalmente es complicado intentar abordar este tipo de estudios y más en una metástasis cerebral. Sí que es verdad que con las nuevas tecnologías, en esta última década, lo que está sucediendo es un poco lo contrario, ¿no? La comunidad científica está poniendo más el foco en este tipo de casos, se están intentando aplicar nuevas tecnologías y la idea es un poquito, pues, comenzar cada vez más a intentar comprender no solo la metástasis cerebral del melanoma, sino en general muchos tipos de metástasis cerebral. Entonces, es por eso que tanto la Asociación Española contra el Cáncer como es el caso de nuestro laboratorio, pues estamos intentando colaborar para poder investigar e indagar un poquito más aquí e intentar visibilizar este tipo de situaciones, este tipo de metástasis. Entonces, en la siguiente diapositiva os comento un poquito cuál es la idea de nuestro proyecto, ¿no? La idea principal, básicamente, es buscar y detectar esas señales biológicas que nos permitan conocer tanto la presencia como el progreso, no solo del melanoma en sí,
sino del melanoma metastásico cerebral. Es decir, la idea es encontrar, por ejemplo, aquellos genes claves que he comentado, que nos permitan obtener mejores pistas, mayores pistas acerca del melanoma y de la metástasis en el cerebro. Entonces, en este caso, ¿cuál es la idea o cómo pretendemos abordar esto? La idea principal es acceder a bases de datos médicas y recopilar estudios de todo el mundo en los que se hayan incluido tanto pacientes de melanoma como pacientes con esta metástasis cerebral, ¿no? Entonces la idea es recopilar todos estos estudios que tenemos, que se han hecho pues, por distintos equipos de investigación a lo largo del mundo, e intentar combinar toda esta información en lo que podríamos llamar un superestudio, ¿no? Entonces este superestudio nos va a permitir distintas cosas. Por un lado, y lo principal, intentar entender cómo funciona el cáncer y la metástasis cerebral, tanto a nivel celular como molecular. Es decir, por ejemplo, con un estudio individual o con dos estudios individuales, a lo mejor estas señales biológicas que comento no podríamos detectarlas. Sin embargo, con la combinación de toda esta información nos va a permitir hilar más fino, ser más específicos y poder detectar estas señales biológicas que de otra forma, con estudios independientes, no podríamos lograr detectar, ¿no? A partir de estas señales biológicas, por ejemplo, estos genes clave, ¿qué podríamos hacer? Pues por un lado, mejorar el diagnóstico, no solo del melanoma, sino de la metástasis cerebral, ser capaces de predecir a lo mejor antes o de formas más eficientes cuándo se está dando este melanoma y cuándo se está dando esta metástasis, y además identificar objetivos, identificar ciertos genes clave sobre los que diseñar nuevos fármacos, ya sea pues algún gen que hemos visto que, por ejemplo, podríamos intentar inhibir ese crecimiento celular, o podría ser el caso, por ejemplo, del reposicionamiento de fármacos, ¿no? Ver fármacos que ya se están utilizando un poco en otras enfermedades e intentar ver si serían útiles en este caso para el melanoma, a partir de estas señales biológicas que podemos detectar, como he dicho, con este, entre comillas, superestudio, ¿no? Entonces, un poquito lo último que estamos haciendo ahora mismo básicamente es intentar comprender cómo este melanoma es capaz de metastatizar y llegar hasta el cerebro. La idea que tenemos es un poquito comparar esta metástasis cerebral con diferentes enfermedades neurodegenerativas para ver cómo el melanoma es capaz de, por así decirlo, mimetizarse en el cerebro y conseguir mantenerse y asentarse allí. Y eso sería un poquito lo que estamos haciendo ahora. Y bueno, de aquí pues ya para adelante y a ver qué conseguimos. Muchísimas gracias, Borja, y seguro que tenéis cosas que contarnos próximamente. La verdad es que es muy interesante conocer cómo las nuevas tecnologías, además de las aplicaciones pues que conocemos y que utilizamos en nuestro día a día, pues también tienen una aplicación en la investigación en cáncer. Por ejemplo, un grupo de investigación de la Universidad de Málaga ha desarrollado una herramienta basada en inteligencia artificial que ayuda a clasificar de forma automática las imágenes de lesiones en la piel, ¿no? Para pues, mejorar la detección precoz del melanoma. Esto es algo que de momento se sigue investigando, ¿no? Para pues, que mejorar su precisión y que funcione mejor, pero bueno, nos da otra idea de una de estas aplicaciones. Y bueno, hasta ahora hemos tenido el placer de hablar con María y Borja, que son jóvenes investigadores que están al inicio de su trayectoria de investigación. Y en la asociación somos conscientes de las dificultades que tenéis los investigadores para desarrollar vuestra carrera profesional. Es por esto que estamos muy orgullosos y nos gusta poder acompañaros durante vuestras distintas etapas, y esto en parte se debe a las ayudas que ofrecemos desde la Fundación, ¿no? Que abarcan pues, desde prácticas de laboratorio para estudiantes hasta impulsar la innovación y poder liderar proyectos donde hay que coordinar pues, distintos equipos de distintos centros y distintos ámbitos. Este es el caso del doctor Héctor Peinado. Queríamos hablar de él hoy aquí porque nos hace especial ilusión, porque el doctor Héctor Peinado
Lleva con la asociación pues más de 15 años, ¿no? Y bueno, y él empezó su carrera profesional de la mano de la asociación y a día de hoy sigue contando con el apoyo de la asociación. Héctor Peinado es investigador en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, el CENIO de Madrid. Es jefe del grupo de microambiente y metástasis y en estos momentos es líder de una ayuda de proyecto coordinado y de la asociación que cuenta con más de 1 millón de euros. Entonces, bueno, entendéis, ¿no? Nuestra ilusión para hablaros de él hoy. Y además su proyecto está centrado en melanoma y metástasis. Donde participan distintos grupos de investigación, desde investigadores de laboratorio, pero también hay investigadores clínicos que tienen un contacto con los pacientes. Que esto pues lo que hace es acercar los avances de investigación pues de una manera más eficiente, ¿no? Y con una aplicación más directa. Como hemos hablado hasta ahora, hemos visto que el melanoma representa una enfermedad muy agresiva debido a su capacidad de metástasis. Por lo tanto, desarrollar nuevas terapias para aplicar en esta etapa es esencial, ¿no? Para pues, poder intentar reducir la metástasis y así poder aumentar la calidad de vida y supervivencia de los pacientes. En los últimos años, los tratamientos de inmunoterapia han recibido mucha atención, pero el número de pacientes en los que funciona aún es limitado y su eficacia se ve limitada debido a que produce pues, varios efectos secundarios. Para los que no conozcáis qué es la inmunoterapia, este es un tipo de tratamiento que lo que hace es reactivar nuestro sistema de defensas, llamado sistema inmune, frente a enfermedades como el cáncer. Entonces, el proyecto del doctor Héctor Peinado lo que hace es utilizar nuevas tecnologías para buscar soluciones innovadoras para mejorar la inmunoterapia. En este caso, el doctor Peinado trabaja con nanopartículas. Las nanopartículas son partículas que se crean, digamos, de manera artificial, sintética, y que son de un tamaño excesivamente pequeño. Para hacernos una idea, 1 millón de nanopartículas son más o menos como el grosor de una hoja de papel, de un folio. Y las nanopartículas son muy útiles porque bueno, hacen llegar los tratamientos, como por ejemplo los fármacos, de una manera muy efectiva a las células del tumor. Pueden atravesar las barreras biológicas de nuestro cuerpo, llegar directamente a las células tumorales sin afectar las células sanas, liberando en las células tumorales el fármaco y reduciendo así los efectos secundarios. Además, las nanopartículas se pueden utilizar combinándolas con distintos tipos de tratamiento como quimioterapia, radioterapia o en el caso de este proyecto, combinándolas con inmunoterapia. El doctor Peinado lo que busca es reforzar la respuesta de nuestro sistema de defensas frente al tumor y mejorar así la efectividad de la inmunoterapia en melanoma. Bueno, y hemos visto que investigar para poder desarrollar tratamientos que frenen el desarrollo de metástasis es un objetivo primordial en investigación en cáncer, algo que apoyamos desde la asociación con proyectos como los que hemos visto hoy. Y antes de pasar al turno de preguntas, os queríamos presentar la campaña de la asociación en relación con este Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel y teníamos un vídeo para concienciar bueno, sobre la importancia que es ¿no? adoptar buenos hábitos para prevenir esta enfermedad. Os ponemos este vídeo, sí, para que lo podáis ver. Sí, ¿se oye el sonido?
Bueno, el sonido, o sea, el vídeo tenía música que espero que lo hayáis podido oír. Y bueno, ya pasamos al turno de preguntas, que hemos visto que ha llegado alguna pregunta relacionada con los proyectos. Sí, no se escucha el vídeo, nos han dicho, bueno, lo sentimos. María, he visto que ha llegado una pregunta para ti. A ver, es sobre el aumento de expresión de la proteína MGRN1. Nos preguntan, ¿es porque se expresa más en melanocitos o porque hay más melanocitos que en una piel normal? O sea, ¿por qué se produce esta expresión? Porque se Este produce aumento de expresión, sí. porque se refiere si en cada célula de melanoma hay más expresión en comparación con otra célula o si es la misma, ¿no?, que en una célula normal, pero porque hay más cantidad. No, si comparamos una célula de melanoma con una célula normal, parece que hay mayores niveles en la célula de melanoma. Entonces, estudiamos muestras, eso lo hemos visto también en bases de datos, en muestras clínicas y en muestras de pacientes. Y para hacer las muestras de pacientes se extraen células individuales. Vale, fenomenal. Vale, y luego nos preguntan, esto es una pregunta para los dos, o sea, se ha visto bueno, que el melanoma suele desarrollar metástasis, ¿no? Y sabemos a qué órganos se propaga con mayor frecuencia. Sabemos que bueno, se desarrollan metástasis cerebrales, pero además hay algunos otros órganos. Es más frecuente en pulmón, también en hígado y en hueso, en tejido óseo. Creo que los principales en los que se estudia suelen ser, los clásicos eran pulmón e hígado y también en cerebro. Sí, sí que es verdad que, por ejemplo, últimamente en muchas de las bases de datos se está empezando también a dar bastante importancia a lo que es la metástasis en ganglios linfáticos. Sí que es verdad que también es bastante frecuente, pero vamos, sí, como ha dicho María, los principales tejidos son esos. Fenomenal. Bueno, tampoco hay muchas preguntas más. Borja, en tu caso, ¿nos quieres contar algo más de tu proyecto que te hayas quedado con ganas? Sí, bueno, básicamente al final, en mi caso, una de las principales, por ejemplo, desventajas que tiene es que dependemos de datos externos, es decir, en nuestro caso no generamos nuestros propios datos, ¿no? No tenemos, por ejemplo, tejido que podamos estudiar o tratar en bancada y luego pasar, por ejemplo, al ordenador y a partir de ahí analizarlo. Entonces, al final, en el caso, por ejemplo, de mi proyecto, dependemos básicamente de que esas bases de datos médicas de todo el mundo pues incluyan sus propios resultados, es decir, se comparta la ciencia, ¿no? Y sea accesible para todos, para que de esta forma, por ejemplo, nosotros podamos englobar todos estos resultados y volver a reanalizarlos de una manera mucho más global. Entonces, pues, por ejemplo, una de las principales desventajas de mi perfil, vaya, sería esa. Por otro lado, al final el enfoque que le estamos intentando dar es un poquito variado. Por ejemplo, he comentado esto del superestudio, por así decirlo. Actualmente, como había comentado al final, lo que estamos intentando ver también es que hemos visto que el melanoma metastásico cerebral comparte ciertas características con enfermedades neurodegenerativas, como podría ser el Alzheimer, el Parkinson, la esclerosis múltiple. Y creemos que esto se hace, o lo hace el melanoma, en un intento de intentar mimetizarse, camuflarse en ese ambiente cerebral para que no sea detectado, ¿no?, y eliminado. Entonces, pues un poquito actualmente el trabajo que estamos haciendo, que estamos ya acabándolo, vaya, es ese, para ver pues qué genes son los que comparten estas enfermedades con el melanoma metastásico cerebral y ver si a partir de ahí, pues como he comentado, podemos utilizarlo ya sea para hacer dianas terapéuticas o para cualquier otro motivo, ya sea simplemente por el mero hecho de poder entender un poco cómo son estas dinámicas del melanoma en el cerebro, ¿no? Entonces, por mi parte, más o menos por ahí irían los tiros. Muy interesante, sí. Nos preguntan de dónde provienen las bases de datos que utilizáis. O sea, ¿son españolas? ¿También utilizáis fuentes de datos internacionales o...?
¿De dónde vienen? Nosotros principalmente suelen ser las que utilizamos europeas o americanas, estadounidenses. Porque generalmente las bases de datos, sobre todo asiáticas, suelen requerir más, muchas veces protocolos de acceso y tal, que son muy complicados de conseguir y que muchas veces no nos dan el acceso. Entonces, generalmente utilizamos una base de datos que es bastante conocida, que se llama TCGA, que ahí la verdad es que tienen información, ya sea información divulgativa sobre el cáncer, como datos que nosotros a partir de ahí pues los descargamos y ya pues mediante análisis bioinformáticos un poco más complejos combinamos ya toda esa información y podemos analizarla. Pero sí, generalmente las bases de datos suelen ser o europeas o estadounidenses. Y entonces, o sea, ya nos has contado antes, pero en tu caso, o sea, todos los que trabajáis en tu laboratorio sois bioinformáticos. Claro, eso es, eso es. O sea, al final el principal problema, por así decirlo, es que, claro, no tenemos a nadie que esté con la pipeta, ¿no?, empancada trabajando. Entonces, esa combinación entre, por ejemplo, el perfil que sería un poco más el de María y nosotros no se da en mi laboratorio. Entonces, claro, muchas veces dependemos de, a no ser, por ejemplo, algún laboratorio compañero del mismo centro, que hagamos alguna colaboración, y ahí sí, pues tenemos ese tejido que se está analizando en el laboratorio de al lado y luego llega a nosotros y nosotros seguimos con ese análisis, ¿no? Pero vaya, principalmente en nuestro laboratorio todos somos biólogos, pero somos del perfil bioinformático. La verdad es que es muy, ¿no?, interesante ver como dos perfiles parecidos pero diferentes, pero que estáis trabajando con el mismo objetivo, ¿no?, de avanzar en pues, aumentar esta supervivencia en cáncer y conocer mejor cómo funciona para poder pues, conseguir llegar a desarrollar esos tratamientos. Así que yo creo que esto nos da como una visión muy amplia de lo que es la investigación en cáncer de piel. Y bueno, la verdad que ya nos hemos extendido un poco del tiempo previsto, así que vamos a ir terminando, pero bueno, antes de nada quería pediros si nos podéis pues dar así un mensaje de despedida final, de agradecimiento a los que hacen posible vuestro proyecto, a los que han estado hoy aquí con nosotros. Bueno, empiezo yo. Pues nada, sí que quería agradecer, por supuesto, a la Asociación Española contra el Cáncer porque ha financiado mi investigación, me ha permitido moverme. Yo realizaba mi investigación en otro centro y ahora he podido comenzar otro proyecto en un centro diferente. Creo que eso también es muy enriquecedor y la carrera investigadora muchas veces no es fácil, es muy incierta y gracias a esta ayuda de la Asociación Española contra el Cáncer yo he podido seguir investigando sobre algo que nos interesaba y siempre con el objetivo de ayudar y por supuesto a todo el mundo que colabora porque sin las personas que colaboraran con la asociación pues la asociación no existiría y la implicación de la sociedad, que creo que es muy importante que toda la sociedad se implique en apoyar la inversión en cáncer, en la investigación y en ayudar a todos los pacientes. Fenomenal, muchísimas gracias. A vosotros. Borja. Sí, yo por mi parte, de nuevo, como ha dicho María, me gustaría agradecer a la Asociación Española contra el Cáncer, sobre todo, porque al final ha sido la que me ha permitido a mí poder estar aquí, tanto en mi laboratorio como divulgando aquí con todos vosotros hoy. Además, de nuevo, como ha dicho María, creo que el mundo científico es complicado conseguir estar en él, mantenerse en él. Y gracias a no solo a la Asociación Española contra el Cáncer, sino a toda la gente que participa, toda la gente que dona y toda la gente que esté interesada en el cáncer y en conocer un poco más del cáncer y cómo a partir de este conocimiento podemos intentar frenarlo, pues de nuevo me gustaría también, evidentemente, agradecerlo. Creo que al final, pese a que es un proceso lento, la verdad es que se están haciendo grandes avances, sobre todo recientemente y como hemos comentado durante toda la charla con estas nuevas tecnologías. Y vamos, los avances son positivos y la verdad es que yo estoy contento, veo esperanzas y creo que de momento vamos por el buen camino. O sea que... Hombre, de eso no hay duda. Estamos todos en el mismo barco.
Pues nada, muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias a todos los que os habéis conectado desde tantos lugares del mundo y de España. Y bueno, recordamos que nos volvemos a ver el próximo 19 de septiembre con motivo del Día Mundial contra la Investigación en Cáncer. Un saludo a todos y bueno, compartiremos esta grabación con vosotros. Muchísimas gracias.